Hola amigos, bienvenidos al segundo video de matemáticas con dinosaurios. Aunque había prometido que habría poca geometría, hoy vamos a empezar precisamente con geometría. Triángulos, como dice, y un pequeño triángulo por si no sabes qué es un triángulo. Ok, entonces lo primero que vamos a ver es sobre las rectas notables, que es solo un nombre presumido para las rectas que son muy útiles y te deberías saber. Son la mediatriz, la bisectriz, la mediana y la altura. Ok, vamos a empezar. Primero, la mediatriz está definida para un segmento o dos puntos. Es el lugar geométrico o conjunto de puntos que cumplen la propiedad de que cualquier punto sobre la recta, la mediatriz, está a la misma distancia de uno de esos puntos que del otro. ¿Sí? Como eso es cierto para cualquiera, en particular tiene que pasar por el punto medio del segmento que los une, y además por propiedades de los triángulos que vamos a ver después, pues debe ser perpendicular al segmento que los une. Entonces es el conjunto de puntos que cumple que cualquier punto y solo los puntos en esta recta están a la misma distancia de los dos puntos que determinan el segmento, este y este. ¿Ok? Entonces cualquier punto, misma distancia. Pero seguro están acostumbrados más a verlas en un triángulo. ¿Cómo sabemos que las mediatrices concurren? Bueno, primero, concurrencia es como intersección pero de más de una recta. Tomemos la mediatriz. No sale. La mediatriz del segmento AB. Aquí está. Y trazamos la mediatriz del segmento CD. Ahora, ¿qué propiedades que cumple este punto? Bueno, como este punto está sobre la mediatriz de AB, la línea roja, tiene que estar a la misma distancia de A que de B. Es decir, estas dos líneas negras miden lo mismo. Luego, como está sobre la mediatriz de CD, la línea azul, está a la misma distancia de B que de C. Pero como es la misma distancia del punto AB, del punto AC y del punto A, estas tres están a la misma distancia. En particular, este está a la misma distancia de C que de A, y eso quiere decir que la mediatriz de AC tiene que pasar por ese punto, a diferencia de eso. Ahí está. Y eso también quiere decir que si tú tomas tu compás, pones el centro aquí, en el lugar de intersección, y abres cualquiera de los tres vértices, el círculo debe pasar por los tres. Más o menos así. A este círculo le llama círculo. Y entonces este puntito de aquí, la intersección de las mediatrices, le decimos circuncentro. ¿Ok? Muy bien. Seguimos con la bisectriz.
La bisectriz está definida en realidad para dos rectas. Y es el conjunto de puntos que equidista a las dos rectas. Es decir, cualquier punto sobre esta línea, la bisectriz, es tal que la distancia a esta recta es la misma que la distancia a esta otra recta. Ok, la distancia la medimos siempre, la distancia de un punto a una recta la medimos perpendicular. Ok. Sin embargo, ustedes conocerán la bisectriz como la línea que divide el ángulo en dos partes iguales. Y eso está bien. Eso es una propiedad que podemos derivar de una pequeña congruencia aquí. Este triángulo OAB y el triángulo OBC tienen ambos un ángulo recto, tienen este lado igual a este lado y este lado igual porque es compartido. Esto veremos más adelante, es un criterio de congruencia por ser ángulo de 90, lo que implica que el triángulo OAB es congruente al OCB, y eso en particular hace que este ángulo, que es correspondiente a este, sea igual. Entonces por eso la bisectriz decimos que parte al ángulo o biseca al ángulo en dos partes iguales. ¿Qué sucede cuando las vemos en un triángulo? Ok. Bueno, trazamos una bisectriz y trazamos otra bisectriz. Estas bisectrices, como no son paralelas, igual que las mediatrices, se cortan en un punto, este. Luego, como este punto está sobre la bisectriz verde, la bisectriz del ángulo en A, entonces su distancia a la recta AC, al lado AC, debe ser la misma que su distancia al lado AB. Pero como está sobre la bisectriz del ángulo en C, su distancia al lado AC debe ser la misma que su distancia al lado CB. Y eso quiere decir que estas tres distancias en negro, estas tres líneas en negro miden lo mismo. Y entonces está a la misma distancia, este punto está a la misma distancia del lado CB que del lado AB. Y eso implica que la bisectriz del lado B, del ángulo en B, pasa por ese punto. ¿Ok? Y de manera similar a las mediatrices, si tú tomas tu compás, pones el centro aquí y lo abres con cualquiera de estas aberturas a los pies de la altura de la distancia, entonces existe un círculo que pasa exactamente por esos tres puntos y es tangente a los tres lados. Este círculo, que no lo parece, se le llama incírculo porque está dentro del triángulo, y este punto, adivinaron, es el incentro. ¿Ok? Muy bien. Las otras dos líneas no son tan divertidas. La altura es simplemente la distancia de un punto a una línea, una recta. En el caso en el que ustedes tengan un triángulo, la altura es la distancia de un vértice al lado opuesto. Y así se define. Muy bien. En un triángulo, las alturas también concurren. No vamos a ver esa demostración ahorita. Se puede hacer un dibujo para ver que las alturas concurren sí, solo si las mediatrices concurren, pero no lo haremos ahorita.
Y por último, la mediana es simplemente la línea que une uno de los vértices con el punto medio del lado opuesto. Es decir, este segmento y este segmento son iguales. Las medianas también concurren. Tienen una propiedad bonita las medianas, no la voy a demostrar. Que se cortan en razón 2:1. El lado, el segmento que está más cerca del vértice mide el doble que el otro. Y entonces, como hay un único punto que tiene esa propiedad en las rectas, la tercer mediana debe pasar por ese punto también. ¿Ok? Entonces, las medianas también se intersectan en un punto que conocemos como gravicentro. ¿Ok? Muy bien. Ya que tenemos eso, aunque ya lo usamos, es necesario usar y conocer los criterios, tanto de congruencia como de semejanza. Son muy parecidos y lo que vamos a intentar, les voy a intentar mostrar es por qué son los que son. ¿Sí? Tradicionalmente conocemos tres criterios: el LAL, lado, ángulo, lado; el LLL, lado, lado, lado; y el ALA, ángulo, lado, ángulo. ¿Por qué son esos criterios? Bueno, porque esas son las maneras que tenemos de definir triángulos: lado, ángulo, lado. Si a ustedes les dan la medida de uno de los lados, digamos que es esta, toman su regla, trazan el segmento, luego, como conocen el ángulo que está entre ellos, sacan su transportador, miden aquí el ángulo que desean. Como conocen la medida del otro lado, tienen una figura así. ¿Y qué sucede? Pues que hay un único triángulo con estas. Hay un único triángulo con estas definición, y es este. ¿Qué sucede si les dan las medidas de los tres lados? Bueno, ustedes con la medida del primer lado abren su compás, esa medida como radio, trazan el círculo. Con el segundo, en el otro lado, hacen esa medida, círculo, y con el tercero ok, eso fue un desastre. Vamos a hacerlo otra vez. Y el tercero ok, estos tres puntos deberían intersectarse aquí, en ese teorema del punto gordo, y deberían intersectarse por acá abajo también.
Y estos triángulos son únicos y están determinados por la medida de sus lados. ¿Ok? Es decir, si les dan las medidas de los tres lados, hay un único triángulo determinado por esas medidas, y lo podemos hacer trazando estos círculos así. ¿Ok? Por último, si les dan la medida de dos ángulos y el lado, con la medida del lado, con su regla, trazan aquí el primer ángulo, abren su compás, esa medida, y trazan un rayo, es decir, un segmento de recta, infinito, y con el otro, abren su compás del otro lado, trazan ese rayo, se intersectan en un único punto, y eso define un triángulo también. Entonces, ¿por qué son esos los criterios? Porque estas son las maneras en las que podemos definir un triángulo. Existe otro que es exclusivo para la semejanza, que es el ángulo ángulo, que no es para congruencia porque no determina un único triángulo. Si ustedes conocen un ángulo, en cualquier punto donde corten aquí, van a tener un triángulo. Entonces, este ángulo no determina un único triángulo, pero sí determina su forma. Y eso es la semejanza. Dos triángulos son semejantes si tienen la misma forma. Dos triángulos son congruentes si tienen la misma forma y el mismo tamaño. Para efectos prácticos, una congruencia es una igualdad de triángulos. Dos triángulos son congruentes si son iguales. ¿Ok? Pero lo que vamos a ver son unos super criterios. El primer criterio de semejanza es el de ángulo. ¿Ok? Entonces, conocer que dos triángulos tienen dos ángulos idénticos es suficiente para afirmar que son semejantes. ¿Por qué? Pues porque los ángulos deben sumar 180 grados. Pues si ustedes conocen dos de ellos, conocen el tercero. El tercero es lo que le falte a la suma de estos dos para sumar 180. Entonces, dos ángulos es más que suficiente para asegurar que dos triángulos son semejantes. El segundo supercriterio es de congruencia y es ángulo más lado. ¿Qué quiere decir? Ya vimos, acabamos de ver, que ángulo nos da semejanza. Y el lado es lo que nos estaría dando la congruencia. Es decir, ángulo nos dice que los triángulos tienen la misma forma. Pero el lado, que ojo, tiene que ser un lado correspondiente, es decir, no puede ser este lado con este lado, si yo lo que sé es que este es igual a este es igual a este, tiene que ser uno correspondiente, por ejemplo, pues este no,
lado correspondiente, nos diría que son del mismo tamaño, ¿sí? Entonces, si es de la misma forma y del mismo tamaño, tienen que ser iguales. ¿Ok? Y el tercer supercriterio también es de congruencia, es el lado más ángulo, pero ese ángulo tiene que medir más o 90 grados. ¿Ok? Cuando mide exactamente 90 grados, la razón es sencilla, puede ser teorema de Pitágoras. Como es congruente, conocemos que los lados están en esta relación, por lo que conocer dos de ellos y saber que es un triángulo rectángulo nos da necesariamente el tercero, sin importar cómo estén. En caso de que esto no sea 90, tiene que ver con que el seno no va a tener dos valores sino solo uno. No vamos a entrar en eso ahorita, pero esa es la razón. Y entonces, ¿cómo usamos esto en la vida real? Si es que a la Olimpiada se le puede llamar vida real. Bueno, pues un problema típico para empezar es el que se conoce como Pons Asinorum, puente de asnos, que es demostrar que un triángulo es isósceles, es decir, que tiene dos lados iguales, si solo si también tiene dos ángulos iguales. ¿Okay? Entonces, es importante entender que la definición de isósceles solo incluye que tiene dos lados iguales, pero vamos a ver que el hecho de que tenga dos ángulos iguales es una consecuencia clara y necesaria todo el tiempo. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues para esto usamos las congruencias y nuestras rectas notables. Por ejemplo, tenemos información sobre un lado, entonces nos convienen rectas que nos den más lados. ¿Cuál podemos usar? La mediana. ¿Y eso qué hace? El triángulo ABM es congruente al triángulo CBM por el criterio lado. Este triángulo, este lado es igual por hipótesis, este lado es igual porque es el mismo, y este otro lado es igual porque esta línea es una mediana. ¿Ok? Entonces ya tenemos que si es isósceles, tiene dos ángulos iguales. ¿Por qué? Como consecuencia de esta congruencia, los ángulos correspondientes son iguales. Y en este, si lo que tenemos es información sobre ángulos, nos conviene tener más ángulos. ¿Qué podemos trazar? La bisectriz o la altura, cualquiera funcionarán. Trazamos la altura. Eso nos da el tercer ángulo. Entonces ya tenemos un ángulo, dos ángulos, tres ángulos y además un lado compartido. Eso nos dice entonces que el triángulo ABP es congruente al triángulo CBP por el criterio, el supercriterio ángulo más lado. ¿Ok? Entonces ya tenemos el regreso. ¿Ok? Entonces un triángulo es isósceles si solo si tiene dos lados iguales. ¿Ok? Algo que surgió en este problema fue que en un triángulo isósceles la altura, la mediana y la bisectriz son la misma línea. ¿Cómo podemos hacer esto? Demostrar que esto es cierto. Podemos hacer una cadena de implicaciones. Primero ver que si es altura, es mediana.
luego ver que si es mediana, es bisectriz, y por último ver que si es bisectriz, es altura. ¿Okay? ¿Por qué es necesario hacerlo así? Porque hay que empezar asumiendo que solo es una de ellas para llegar a que es la otra. No basta ver que si es altura, es mediana y bisectriz, entonces ya tenemos todo esto, aunque suene muy complicado. Entonces si empezamos suponiendo que es altura, tenemos toda esta información. Tenemos dos ángulos iguales y un lado. Eso nos da el super criterio ángulo, ángulo más lado, que haría que los segmentos correspondientes sean iguales. Estos dos, lo que convierte a nuestra altura también en mediana. Si empezamos suponiendo que es mediana, lo que tenemos es toda esta información que nos da el criterio lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, que hace que los ángulos correspondientes sean iguales y por lo tanto es bisectriz. Por último, si sabemos que es bisectriz, tenemos toda esta información que por el super criterio ángulo, ángulo más lado, o para el caso ángulo, lado, ángulo, estos dos triángulos son congruentes, lo que nos da que este ángulo y este ángulo son iguales, pero están sobre una misma línea, entonces suman 90 y son iguales, digo suman 180, son iguales, cada uno debe ser recto, entonces es altura. Y ya está. En un triángulo isósceles, la altura, la mediana y la bisectriz desde el vértice del ángulo desigual, distinto, son la misma línea. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos usar esto en problemas un poco más complicados? Tenemos un problema de que sobre una misma recta tenemos un triángulo equilátero, un cuadrado, por aquí abre una línea a 15 grados, tal que esto es un isósceles, y lo que queremos demostrar es que este ángulo es igual a este ángulo. Como queremos eso, no sería mala idea intentar demostrar que este triángulo, este de aquí, es congruente a este otro. ¿Ok? Y para eso hay que usar toda la información que nos da. Como esto es un cuadrado, esto mide 90, estos lados son iguales, como este era igual a este, también es igual. Como esto es un triángulo equilátero, estos tres lados son iguales y cada uno de estos mide 60. ¿Ok? Luego, como esto es isósceles y mide 15, este también mide 15. Y este de aquí debe ser 180 menos 30, que es 150. Lo que hace que este de acá mida 30. Luego, como esto de aquí debe sumar 180, entonces el ángulo que queremos mide 180 menos 90, es 90 menos 60, 30. Entonces tenemos que estos dos triángulos tienen este lado igual, en rojo, este otro lado igual, en verde, y el ángulo entre ellos igual, de 30 grados. Eso los hace congruentes por el criterio lado, ángulo, lado, y hace que ángulos correspondientes sean iguales. En este caso, los rositas que queríamos desde el inicio. Entonces, este es todo el chiste de las congruencias. La congruencia, lo que queremos es usarla para que nos dé información adicional que estamos buscando. ¿Ok?
Entonces, eso es todo por hoy. Es el segundo video. Y este video es traído a ustedes cortesía de Karma, que es más o menos así, pero un poco más feliz. Ok. Feliz. Muy bien. Nos vemos. Hasta la próxima.